vamos a orar. ¿Cómo vamos a orar? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que se haga la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar, Señor, y levanta tu voz, no me dejes orando solo, levanta tu voz, levanta tus manos como a ti te guste orar y simplemente vamos a tomar un momento para orar. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos ahora con tanta información y con tanta rapidez que llegan las noticias. Dios Padre, podemos ver videos desgarradores, podemos ver situaciones tan difíciles, no solo en el Medio Oriente, en todo el mundo en este momento, devastaciones con huracanes, devastaciones en diferentes ciudades, pero en esta hora, Dios Padre, creemos que en tu corazón está el que nosotros podamos orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están en Israel, nuestros hermanos y nuestras hermanas que están en Irak, en Irán, nuestros hermanos y hermanas que están en el Líbano, nuestros hermanos, hermanas que están en la franja de Gaza. En este momento, Dios Padre, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, pero no podemos solamente quedarnos con los brazos cruzados, no podemos solamente quedarnos. Hoy levantamos nuestras manos y hoy declaramos que tu voluntad va a ser hecha en ese lugar. Dios Padre, hermanos, misioneros, amigos y todos aquellos que en medio de los bombardeos, que en medio de todo esto aún están compartiendo la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita. Señor, te damos gracias porque somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se duele cuando sabe y entiende que la iglesia está sufriendo en el Medio Oriente. Nos comprometemos a seguir orando. Tal vez no conocemos nombres, tal vez no conocemos a alguien en particular, pero parte de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, está sufriendo en este momento en el Medio Oriente. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque a pesar de todo esto, sabemos y entendemos que tú tienes planes de bien y no de mal. Y hoy declaramos tu voluntad sobre este lugar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puedes tomar tu lugar, puedes ir tomando tu lugar. Estamos muy felices de estar de regreso en casa. Tal vez no te diste cuenta, tal vez sí te diste cuenta. Teníamos desde el sábado tratando de regresar a casa. Estábamos en la ciudad de Los Mochis. No tenía nada que ver con lo que está pasando en Sinaloa, tenía todo que ver con la neblina en Tijuana. Así que gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios nos permitió regresar con bien. El día lunes ya estábamos en casa y fue una bendición poder ver a nuestra familia que está allá en Mochis. Y en un ratito voy a regresar a esto y por qué te menciono esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. El pastor Samuel la semana pasada hizo un muy buen trabajo llevándonos a través del capítulo 1. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, pastor Sammy, gracias. Pero hoy estoy muy emocionado porque en este capítulo habla verdades bien bonitas. Si tú pudieras decir ¿cuál es la predicación más bonita o la mejor predicación? Créeme, para nosotros que estamos regularmente predicando, hay personas que vienen y nos dicen, ¿cuál ha sido la mejor predicación que tú has hecho? ¿Cuál ha sido? Y de verdad, yo no puedo decir eso. Yo no puedo, es que la mejor fue aquel día que me paré y dije, no, porque en realidad sabemos que es Dios el que está hablando y que es su palabra la que da el resultado y que yo solamente soy un vaso. Pero, si tú el día de hoy pudieras decir, no lo vas a decir de ti, pero si el día de hoy tú pudieras escoger cuál fue la mejor predicación de Pablo, ¿cuál fue el mejor mensaje de Pablo? Tal vez tú puedes acordarte cuando está enfrente y todo esto tú lo puedes ver en Hechos de los Apóstoles, pero tal vez tú puedes acordarte cuando estaba en el Areópago, ¿no es cierto? Cuando está enfrente de los líderes,
cuando estaba enfrente de los líderes religiosos en diferentes partes, pero mira, el día de hoy podemos ver un testimonio bien tremendo en esta carta a los tesalonicenses. Y mira lo que dice. Este capítulo regularmente se divide en tres partes. Del 1 al 12, el apóstol recuerda a los tesalonicenses su predicación y su testimonio del apóstol Pablo. Después de esto, se recorre un poco a cómo los tesalonicenses recibieron el evangelio y recibieron la palabra de Dios. Y en los últimos versículos, él habla de su alegría por ellos, por los tesalonicenses. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros mismos, ¿qué dice ahí? Sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está hablando ahí? Valió la pena, ¿no es cierto? Había un trabajo específico que se tenía que hacer y valió la pena. No fue en vano. No fue en vano. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no es en vano. Vamos, con ganas. No es en vano. No es en vano. No es en vano. Esa palabra que estás llevando en tu trabajo no es en vano. Esa palabra que estás llevando a tu familia no es en vano. La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es bien tremendo que el apóstol Pablo aquí está diciendo: porque vosotros mismos sabéis. Si hay testigos, son ustedes mismos a los que estoy escribiendo, son testigos de que no fue en vano que yo fui a visitarles. ¿Estás conmigo? Había enemigos, no dentro de la iglesia, ¿ok? Quiero hacer esto bien claro, no adentro de la iglesia, pero gente que no era creyente, eran enemigos de Pablo y levantaban chismes en contra de Pablo. Decían que Pablo solo estaba hablando del ministerio y hablando del evangelio para obtener ganancias. Solamente estaban diciendo que era un cobarde porque salió huyendo de diferentes ciudades. Estaban diciendo tantas cosas, y por eso el apóstol Pablo tiene esta manera de ir explicándoles, ir diciéndoles la verdad, refutando, ¿ok? Ustedes mismos saben, dice ahí, ustedes mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pero ¿por qué? Si tú vas, y la semana pasada lo vieron un poco, si tú vas a Hechos 16, puedes encontrarte al apóstol Pablo junto a Silas en el cepo, ¿no es cierto? En el último calabozo, y predicamos de eso hace un par de domingos. Pero en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 5 y 6 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Mira un poquito más adelante en el versículo 13 de Hechos 17 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, que dice, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Por qué te digo esto y por qué te pongo esta referencia? Mira lo que dice el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Había una gran oposición en contra de Pablo. Había tanta oposición que lo estaban golpeando, lo estaban encerrando injustamente, y aún así
eso no detuvo al apóstol Pablo de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Te quedaste atorado en un aeropuerto y ahora no vas a predicar la palabra de Dios? Santo Cordero, se te ponchó la llanta, ya no vas a predicar del evangelio y de las buenas nuevas. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero al apóstol Pablo lo azotaron. Dice ahí incontables veces que lo azotaron y aún así él seguía. Ahora, quiero que pongamos atención a algo que es muy importante. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces mira, cuando él está diciendo esto, habiendo padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros. El evangelio no cambia. Di conmigo esto, el evangelio no cambia. El evangelio no se endulza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Ay, sí, tú vas a ciertos lugares, tú vas a ciertas partes del mundo y hay, de verdad, aquí en México y si no me equivoco, en Guadalajara en específico, hay unos cartelones gigantes que dicen Jesús es buena onda. Y es una verdad, pero es una verdad a medias, ¿no es cierto? ¿Por qué es una verdad a medias? ¿Por qué no es una verdad completa? Porque falta la parte donde somos pecadores, necesitamos arrepentirnos y Jesús nos ama. Pero muchas veces la gente endulza este mensaje y la gente endulza las buenas nuevas diciendo, es que sí, tú eres bueno, no te preocupes, nada más necesitas a Jesús. Y sabes que no podemos hacer eso. El apóstol Pablo estaba enseñando acerca de una verdadera y buena vida en Cristo Jesús, una vida diferente, una vida lejos de la idolatría a otros dioses, una vida lejos de la impureza sexual, una vida lejos de todo lo que te lleva a ti mismo a hacer lo malo. Cuando dice con denuedo, cuando dice de esta manera que estaban enseñando la palabra de Dios, quiere decir no aman tanto el evangelio y la verdad del evangelio que no importa lo que esté pasando, eso nunca va a cambiar y la historia nunca va a cambiar. Soy pecador, Dios es perfecto. Soy pecador, necesito un Salvador. Dios envió al Salvador, Cristo Jesús. Yo soy un pecador hasta que acepto a Jesús y soy justificado por la gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira aquí la aclaración que hace Pablo. Esto, yo vengo a traer las buenas nuevas con exhortación. No procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Santo Cordero, Santo Cordero, Dios nos libre de tratar de que nuestro enfoque sea agradar a los hombres. Es que alguien vino y me dijo que no le gusta esa manera. Es que alguien vino y me dijo que no le gusta esa forma. Es que en la otra iglesia lo hacían de la otra manera. Créeme, las formas pueden variar. El evangelio es el mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces él dice, yo no vengo con una segunda intención. Yo no vengo con una intención escondida. Esto es lo que es. Traigo el evangelio y no con unas malas intenciones, todo lo contrario. Mira,
aprobados por Dios. No importa si no eres aprobado por los hombres, no importa si no eres conocido por los hombres, si al final del día el Señor de señores y el Rey de reyes te conoce a ti y conoce tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista decía: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y créeme que esa oración es una oración muy peligrosa, porque cuando Dios te muestra lo que hay en tu corazón, necesitamos cambiarlo. ¿Cuánto dice amén? Mira esto, Pablo, y me encontraba este comentario que me llamaba mucho la atención. Pablo trata de hacer al evangelio tan atractivo como le fue posible, pero nunca cambió su enfoque central ni su carácter. Pablo nunca transigió asuntos como la necesidad del hombre, el Salvador Dios, la cruz, la resurrección y la vida nueva. Eso era no negociable. Esos aspectos no se podían quitar de la mesa cuando se hablaba de las buenas nuevas. La necesidad del hombre, el Salvador de Dios, la cruz, la resurrección y la vida nueva. Ese es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira el versículo 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Alguna vez has dicho: Dios es testigo que yo no hice eso? O sea, qué fuerte, porque Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Hay personas que dicen: solo Dios puede juzgarme. Pues Santo Cordero, agárrate, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención, y lo buscaba en la Nueva Versión Internacional, y este versículo dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Había muchas personas acusándole a Pablo y diciendo: sí, solo está haciendo eso para no trabajar. Y créeme, fue de los que más trabajó. Estaban diciéndole no, porque él quiere esas ganancias y él quiere depender de los hermanos. Y mira lo que él les dijo aquí: la avaricia siempre va encubierta. Mira, ni encubrimos avaricia. No solo de él, sino nadie de su equipo era parte de esto. Mira lo que dice el versículo 6: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo vino a dar a los tesalonicenses. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. Hemos escuchado historias bien tremendas, y tú tienes que poner tu ojo y tu discernimiento y pedirle a Dios que te ayude mucho a discernir las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Pero hemos escuchado historias de terror, ¿ok? Donde viene el apóstol tal, o donde viene el profeta tal, o viene tal persona y te da una palabra y te dice: sí, pero ahora tienes que entregar todo lo que tienes para probarle a Dios que sí creíste. Créeme, Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa manera. Y mira, el apóstol Pablo nos pone un ejemplo bien bonito en cuanto a eso. Podíamos ser carga, podríamos pedirles que se encarguen de nosotros, sin embargo, no hacemos eso. Estamos agradecidos con algunos que han enviado ofrendas, claro que sí, pero nosotros no venimos a ser carga. Mira el versículo 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A pesar de las acusaciones, Pablo les recordó cómo él fue a consolarlos con amor, con ternura. Ya había quitado lo negativo, ahora seguía lo positivo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, sí o no? Mira, Pablo les recordó que él venía como un padre
espiritual que cuida a sus hijos, un padre espiritual. Mira, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, escucha esto, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mira cuánto afecto, mira cuánto amor. O sea, el apóstol Pablo y no solo lo decía de palabras, porque en varias ocasiones estuvo a punto de morir por entregar el evangelio. Así de importante es que tú y yo compartamos el evangelio donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera que nosotros estemos. En cualquier oportunidad, y para algunos de nosotros es un poco más difícil. ¿Y por qué te digo esto? Muchas veces por miedo, muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces porque no queremos ser rechazados y tenemos que quitar esos miedos de en medio. Tenemos que hacerlos a un lado. Al final de cuentas, tu trabajo no es convencer, ¿ok? Tu trabajo es hablar la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios tiene un plan para tu vida, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el mensaje más importante y más bonito que predicó Pablo? El mensaje más hermoso que dio Pablo ni siquiera lo dio parado enfrente de personas. Él lo vivió. Su testimonio y su vida son el mejor mensaje que Pablo tiene para todos nosotros. ¿Por qué? Porque él decía, estoy dispuesto a dejar mi vida para que más escuchen el evangelio, pero no se quedaba ahí, sino que lo cumplía también. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no solo lo dijo, lo demostró. Él estaba dispuesto a entregar su vida. Y qué afecto tan hermoso. Y versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Pablo reconocía su derecho a recibir apoyo de aquellos a los que él ministraba. En 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero él renunció voluntariamente a este derecho para distinguirse, para hacer la diferencia de los misioneros de las religiones falsas que había en ese tiempo. Las personas que se dedicaban a esas falsas religiones, a esos templos, a esos dioses que no tenían nada que ver con Dios, dependían de la gente. Y Pablo dijo, vamos a ser diferentes, vamos a marcar la diferencia. Aunque podemos vivir de eso, aunque nos pueden apoyar, nosotros vamos a poner el ejemplo de que no lo estamos haciendo por eso. Versículo 10, márcalo, subráyalo, tiene tanto poder. Vosotros sois testigos. No sé cuántos de nosotros pudiéramos decir este versículo de esta manera en la que Pablo lo está diciendo. Pero mira, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Santo Cordero, Santo Cordero, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Cuando tú quieras decir, es que Jesús es el único que es perfecto, y Jesús es el único que pudo, y Jesús porque era Dios y porque era humano, pero fue Dios y solo Jesús puede hacerlo. El apóstol Pablo está diciendo, no está diciendo que él era perfecto, pero está diciendo que él, a la mayor y mejor de sus capacidades, él siempre trató de vivir una vida santa, justa e irreprensible en su manera de cómo lidiaba con las personas y en su manera de vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso el mejor mensaje
que Pablo compartió fue su testimonio y con su vida. Que Dios nos ayude a que la mejor predicación que nosotros podamos dar sea con nuestros actos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El Padre sabe lo que es bueno. El Hijo no sabe lo que es bueno. Yo puedo ver a Max tratar de subirse, tratar de correr en un lugar donde se va a causar un daño. ¿Y qué es lo primero que hago? Pegarle un grito, ¿no es cierto? Hey, Max, no. Vamos a ver si no se asusta ahí arriba. Hey, no, por ahí no. Hey, no hagas eso. Hey, es peligroso. Pero muchas veces nos dijeron eso de jóvenes, ¿no es cierto? Yo sé que todos están bien jóvenes, pero nuestros papás tal vez nos dieron un consejo, nos dieron una indicación, o tal vez tus abuelos, tal vez alguien grande en tu vida te dijo: no te vayas por ahí porque te puede ir muy mal. Ay, nadie me entiende, ¿no es cierto? Ay, es que no conocen, no saben mis sentimientos, ¿no es cierto? Pero el que te está dando ese consejo te lo está diciendo porque sabe, porque conoce, porque tal vez él vivió esa experiencia y no quiere que vivas eso mismo. Bueno, el apóstol Pablo estaba enseñando como un padre lo que era bueno, lo que era malo, exhortaba y consolaba. Y muchas veces nosotros nos concentramos solo en exhortar y no en consolar, aunque no digas amén. Queremos exhortar y queremos decirle a todo el mundo cómo debería de comportarse, cómo debería de cambiar, cómo debería de ser, cómo deberías de vestir, todo, y nos olvidamos de la parte donde también tenemos que consolar al afligido. Pero eso era lo que hacía Pablo para la iglesia en Tesalónica. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó ¿a dónde? A su reino y gloria. Esas exhortaciones de parte de Pablo para Tesalónica tenían todo que ver en guardar un testimonio digno de un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo somos embajadores de su reino. No hablamos lo que nosotros queremos hablar, no actuamos como nosotros queremos actuar, actuamos como el Padre, como el Rey nos dice que actuemos. Aunque no digas amén. Pero es a su reino y a su gloria. Debemos de dar testimonio como embajadores de su reino y de su gloria. Versículo 13, aquí él comienza a hablar de la manera en la que los de Tesalónica recibieron el evangelio. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Di conmigo, en verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y mira, esto me llama tanto la atención, porque es la palabra de Dios la que dice que la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios hasta el día de hoy sigue actuando en tu vida tanto como tú se lo permitas. La palabra de Dios, esas instrucciones que son para tu bien, esas instrucciones que te exhortan pero también te consuelan, esas palabras que vienen de parte de la palabra de Dios, que cambian tu vida de una manera verdadera y te hacen vivir en abundancia. Actúa. Pon tu mano en tu pecho, en tu corazón y di: la palabra de Dios actúa en mí. La palabra de Dios actúa en mí.
Y cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú la pones en obra y cuando tú sigues y tienes un buen testimonio, créeme, más personas quieren tener lo que tú tienes. Más personas quieren tener tu matrimonio. Más personas quieren tener la manera en la que educas a tus hijos. Más personas quieren ser parte de esa familia a la que tú perteneces, y es la familia de Cristo. Él podía ver, y esto me encanta, él podía ver en el testimonio, en el antes y en el después. Él podía ver que la palabra había actuado en ellos. Mira, me encontraba esta otra frase y dice: él podía ver que actúa en los creyentes. La palabra de Dios actúa, no solo trae información. ¿Cuántos saben que esto no es solamente información? ¿Cuántos saben que sí, es muy buena información, pero no termina ahí? Termina actuando en tu mente y en tu corazón. Provoca sentimientos, pero hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas. Si le vas a dar ese aplauso, dáselo bien fuerte para nuestro Dios. Y aquí te digo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo entendía tan bien el apóstol Pablo, y mira cómo une a esta iglesia que en su mayoría eran gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran judíos. Cómo los une al pueblo de Israel y a los judíos. Mira, versículo 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ah, caray, ¿cómo que imitadores? Regularmente algo como esto no suena muy bien cuando te dicen: es un imitador o está tratando de imitar. Pero en esta ocasión, mira lo que dice: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron, que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué era eso? Estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo diferentes cosas que el mismo pueblo de Israel y los judíos estaban sufriendo, las cuales, y aquí entra un celo patriótico de parte de Pablo para con los judíos. Aquí entra esta parte de Pablo y esos sentimientos como cuando dices: está pasando una injusticia aquí en México y me duele como mexicano que está pasando esto. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Eso es lo que está sintiendo Pablo en este momento cuando dice en el versículo 5: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Les está diciendo: ustedes están sufriendo la persecución que sufrió la iglesia primitiva. Ustedes están sufriendo, no son los primeros en sufrir, pero el día de hoy todos necesitamos ser esa iglesia que sufre por el evangelio. Esa iglesia que sale allá afuera a compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación, sin importar que seas rechazado. Lo peor que te puede pasar aquí en nuestro país por ser cristiano y por compartir el evangelio es que te rechacen, es que te peguen una correteada o es que te peguen un susto, y es lo peor que te puede pasar. Hay personas en el mundo en este momento que están entregando su vida para que más conozcan de Cristo. Mira, versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuánta luz nos da este versículo?
El apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, el apóstol Pablo estuvo enseñando, estuvo ministrando, estuvo enseñando acerca del Espíritu Santo, estuvo enseñando acerca de Dios, estuvo enseñando el carácter y estuvo enseñando la historia completa. ¿Qué quiere decir esto? La historia completa es que sí hay un enemigo real. Mientras tenemos un Salvador, un Rey de Reyes, un Señor de Señores, también hay un enemigo real que está estorbando. Si te fijas, él no da más explicaciones acerca de Satanás, porque él sabía que él había entregado la información que se necesitaba. Hay una guerra espiritual. Y hay un enemigo que es muy poderoso, pero también que es limitado en contra de nuestro Dios. Quiere decir que Satanás trabaja para estorbar la obra de Dios. Es su trabajo principal. Es su trabajo principal, pero depende de ti, depende de mí, qué tanto poder le damos en nuestras vidas. Pablo no se rindió. ¿Qué dice ahí? Sé que Satanás me está estorbando, pero sé que esto es por poco tiempo. Imagínate que tú y yo pudiéramos cambiar nuestra manera de pensar. Imagínate que tú y yo pudiéramos cambiar nuestra manera de vivir si dijéramos: sé que Satanás me está poniendo el pie, sé que Satanás me está estorbando, pero sé que es un poco de tiempo. Mientras no puedo ir para allá, voy a ir acá y acá voy a predicar. Mientras me está estorbando para acá, no me voy a quedar esperando hasta ver a qué horas se le ocurre dejar de estorbarme. Yo sigo adelante porque al final sé que Dios me va a dar la victoria. Pero les dice, puede que no regrese ahora, pero voy a regresar, y mientras espero, predico a los que están a mi alrededor. Y entre Hechos 17, 18, 19 hasta Hechos 20 podemos ver que Pablo regresa a Macedonia y está por un tiempo con ellos. Versículo 19, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando el Señor te pregunte, ¿qué hiciste con tu vida? Cuando estés frente a tu Creador y te pregunte, ¿valió la pena? ¿En qué me gloriaré? ¿En qué me gozaré? Y mira, versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Valió la pena mi vida si llevé a otros a aceptar a Cristo? ¿Valió la pena mi vida si mi testimonio llevó a alguien más a tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Valió la pena mi vida? ¿En qué me gloriaré? En el Señor Jesucristo. ¿En qué me gozaré? En el Señor Jesucristo y en su salvación. Pero yo quiero decirte esto. Estábamos en el aeropuerto de Mochis. Estábamos intentando regresar a casa, todos los vuelos estaban retrasados. Uy, qué sufrimiento. Estás ahí en el momento y quieres renegar, estás ahí en el momento y créeme, no te la voy a hacer tan larga. No pudimos salir el sábado. El domingo el pastor Sammy aquí dice, los pastores están tratando de regresar aquí a Tijuana, oren por ellos. Estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la noche en el aeropuerto. Nos subieron al avión y nos bajaron del avión. Imagínate la frustración ya del segundo día. Eso estaba pasando. ¿Ok? Cuando nos dicen el vuelo es cancelado, hay una fila de 200 personas para cambiar su vuelo para el otro día. Empezamos a escuchar, ya no hay vuelos hasta el martes, ya no hay vuelos hasta no sé qué. Créeme, empezamos nosotros, qué mala onda. Qué mala onda. Y cuando empezamos a platicar con la persona que está enfrente, dice, yo tenía una cirugía mañana en la mañana.
Y empezamos a platicar con alguien más y decía, es que me están esperando para trabajar y es muy importante y puedo perder mi trabajo. Y mi esposa y yo nos empezamos a voltear a ver y dijimos, somos muy bendecidos. Y si nuestro mayor problema es que no pudimos llegar a nuestra casa ahora, en realidad no tuvimos ningún problema. Pero ojo, mientras estaba yo pensando en Dios, si lo que pasó este fin de semana, que de ninguna manera es un sufrimiento de verdad, pero si lo que pasó este fin de semana fue el costo de estar en el carro el viernes en la noche, de estar platicando con mi cuñada, la más chica, y que mi esposa le hiciera esta pregunta: ¿has aceptado a Cristo en tu corazón? Cuando ella nos estaba contando qué había en su corazón, cuando ella nos estaba contando la manera en la que Dios ha estado hablándole, y ella dice, no he aceptado a Cristo en mi corazón. Nunca nadie me ha hecho esa pregunta. Había una emergencia en la familia, salimos a ver cómo estaba el abuelito de mi esposa, y en ese carro, en ese trayecto de unos cuantos metros, pudimos presentarle el evangelio. Pudimos preguntarle, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Le pudimos preguntar, ¿has creído que Él murió y resucitó para darte salvación? Y ella dijo, sí. Y ella hizo la oración de fe en ese carro, tomado de la mano de mi esposa, que la guió a aceptar a Cristo en esa tarde. Si todo lo que puedes haber sufrido, si todo lo que puedes haber batallado en tu vida sirvió para que una persona aceptara a Cristo a través de ti, de tu testimonio, tu vida ha valido la pena. Tu vida ha valido la pena. Te la cuento más allá. Le dije, mira, te voy a mandar esto, es un devocional de unos días, léelo, estúdialo, vamos a estar platicando. Hace rato que hablaba con ella, me decía, ayer fui a la iglesia. Que nuestras vidas valgan la pena. Tienes la cura que necesita este mundo, que es Cristo Jesús. Preséntasela al mundo. No te quedes con ella. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? La única razón por la que este lugar existe, la única razón por la que la iglesia existe, es para alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados. La única razón por la que nos reunimos semana tras semana, sí es para alabar, sí es para cantar, pero también es para que tú puedas salir de aquí inspirado como un seguidor de Jesús para ver un mundo transformado. Y lo único que puede transformar a este mundo es la palabra de Dios. Así que el día de hoy cierra tus ojos y vamos a orar. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cámbialo un poquito. A tus vecinos, a tu colonia, a tu ciudad, a tu país y al mundo entero. Es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo llevó el mejor mensaje a través de su vida. Ahora nos toca a ti y a mí seguir con ese legado y seguir con esa palabra en nuestra vida y a través de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de una llamada de atención.
esta oportunidad que tenemos de una llamada, un recordatorio, como una alarma que suena. Que suene esa alarma en nuestro corazón, que nos dicte y que nos diga: sal al mundo a hacer, a trastornar el mundo a través de tu vida, a través de la palabra de Dios. El día de hoy, Dios Padre, te damos gracias, porque yo sé que tú estás hablando, Espíritu Santo, a cada mente y a cada corazón. Permítenos obedecer. Que no solamente se quede en una palabra que escuché, sino que sea una palabra que tome acción en nuestra vida. Ayúdanos a vivir en tu palabra. Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a prepararnos más y más cada día. Que al final, cuando estemos cara a cara, ¿de qué nos vamos a gloriar? Vamos a aventar nuestras coronas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y en qué nos vamos a gloriar? ¿En qué nos vamos a gloriar? En la salvación y en la vida eterna que Cristo nos ha dado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.